una amiga es matriculada de este colegio, es coordinadora en la actualidad del Programa Nacional de Restitución de Derechos de la CENAF. ¿Está bien así? Sí, está perfecto. Es abogada, es licenciada de Trabajo Social, es diploma de honor, trabajó en la Subsecretaría de Protección Integral de la Municipalidad de Moreno, en el CEDRONAR, por eso me equivoqué, había leído tu currículum. En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es docente del posgrado, fue docente del posgrado del UNLAM, y bueno, y tiene un montón de participaciones y máster y tesis, pero es una grande que nos acompaña siempre en todo el recorrido del Instituto de Familia y Derecho Internacional Público, siempre está presente. Patricia, que es nuestra invitada, Laura Minetti, es psicóloga. Yo tenía anotado que trabajás en la coordinación, creo que tu cargo directora puede ser, de la línea de restitución de niños, niñas y adolescentes. Estoy a cargo de esa línea que es parte del programa que coordina Sonia. Es licenciada en Psicología, UBA, especialista en la Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Hizo su residencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Trabajó en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, en el Hospital Agudos de Dr. José María Ramos Mejía. Residencia en Psicología Clínica de Niños, también la hiciste en varios lugares, la salud en Cava, por lo que estuve mirando en tu currículum. Secretaria también nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, bueno, un alto recorrido. Y también se encuentra la compañera, no sé, de trabajo, que ahora nos van a comentar, Flavia Moroso, que es magíster en Abogacía del Estado, es abogada de la UBA y es directora de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería. También Flavia hace un ratito nos compartió que está presente parte de su equipo y que nos iba a acompañar en el relato. La idea es que Sonia nos introduzca en el tema, Patricia nos hable un poco de las intervenciones y Flavia también nos dé como el aspecto jurídico y podamos armar, a medida que va surgiendo la exposición, algunas preguntas para dejarlas exponer y después abrimos a debate en esto que fue surgiendo inclusive de la exposición de Eloísa, que fue el mes pasado. Entonces, lo rico es que podamos seguir formándonos desde el rol del abogado, de cómo ir interactuando a partir de lo que te doy la palabra, Sonia. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a los compañeras y los compañeros de Cancillería y al equipo, a los colegas de Moreno. Y sí, efectivamente, agradecerle también a Eloísa, porque bueno, esta iniciativa surgió un poco como segunda parte de esa presentación de hace un mes, donde ella contaba, tal vez desde el punto de vista de los abogados litigantes, las cuestiones atinentes al derecho internacional y en particular a la restitución de niños, niñas y adolescentes. Entonces, a mí, como profesional también colegiada en el Colegio de Moreno, me pareció que podía ser importante compartir este espacio donde contarles un poco cómo es el otro lado de este tema, y cómo se lo aborda y se lo acompaña desde las diferentes agencias del Estado Nacional, ¿no? A mí en este momento me toca ser la coordinadora del Programa Nacional de Restitución de Derechos de CENAF, que justamente se aboca específicamente a este tema, aunque no solamente a este tema. El programa aborda 3 líneas de trabajo, que son la asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, la asistencia a personas refugiadas y solicitantes del Estatuto de Refugiados, y la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y el repatrio. Los 3 temas, yo siempre destaco que son bastante desconocidos al interior de la propia CENAF, porque la verdad es que siempre que uno piensa
en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia piensa en aquello que nos resulta más habitual, que tiene que ver con los abordajes propios del sistema de protección de niñez en los niveles locales, y cómo CENAF, como autoridad de aplicación de la ley 26061, viene a ser un poco el que coordine y estimule, digamos, la política pública vinculada fundamentalmente a los sistemas de protección y a las políticas de desarrollo infantil. Pero bueno, la verdad es que no es solo eso, sino que CENAF tiene una cantidad de incumbencias vinculadas, por ejemplo, al derecho penal juvenil, a las políticas de poblaciones especialmente vulnerables, como pueden ser discapacitados, tercera edad. Entonces hay ahí todo un ámbito que es como el menos conocido de CENAF, que me parecía que en el tema que a mí particularmente me incumbe era interesante compartirlo. En el marco de la asistencia a las víctimas de trata, CENAF recibe las situaciones derivadas por el equipo de rescate del Ministerio de Justicia y en ocasiones por los puntos focales provinciales de asistencia a víctimas de trata, y se aboca especialmente a las víctimas extranjeras que decidan o no retornar a sus países. Si deciden retornar a sus países, eso es lo que se facilita, y si deciden quedarse en el país, lo que se facilita es la regularización de su permanencia y las cuestiones asistenciales hasta que pueda poner, digamos, en marcha un proyecto de vida autónomo. Dentro de las víctimas de trata, la verdad es que en nuestro país la mayoría de las situaciones de trata son en primer lugar de trata laboral, seguidas por las de trata sexual, y la mayoría de las víctimas son nacionales del país, seguidas por las víctimas de los países limítrofes. Dentro del universo de las víctimas de trata, la mayoría son mayores de edad, pero también ocurren situaciones donde hay personas menores de edad y sobre todo adolescentes, ¿no?, que pueden estar siendo captadas o explotadas por alguien vinculado a su familia, o sea, pueden o no tener responsables legales, y esos responsables pueden estar o no en condiciones de hacerse cargo, o pueden estar solas, sobre todo en el caso de las víctimas extranjeras menores de edad. Generalmente estamos hablando de alguien que las introdujo con o sin permiso en el país, pero que después eso terminó siendo parte del propio delito y de la propia captación, con lo cual después permanecen como no acompañados. En el caso de los refugiados y solicitantes de refugio, si bien en las situaciones que nosotros abordamos, en la mayoría de los casos se trata de grupos familiares, la verdad es que también se han dado casos de adolescentes no acompañados que solicitan ser reconocidos como refugiados. Y bueno, en el caso de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y el repatrio, ahí sí estamos específicamente hablando de personas menores de edad, aunque en el caso de los repatrios a veces se han dado situaciones donde el repatrio sea acompañado por alguno de sus progenitores. El común denominador, si se quiere, de las tres líneas de trabajo es la movilidad forzada, o por lo menos involuntaria, de las personas, ¿no? Si bien la trata puede ser nacional o internacional, hay muchos supuestos donde es internacional, y
bueno, en el caso del refugio y de la restitución internacional, claramente estamos hablando de internacionalidad, y en todos ellos estamos hablando de situaciones que la persona no eligió y que probablemente si hubiera podido elegir no hubiera elegido, ¿no? Lo que fuerza la migración que termina solicitando el estatuto de refugiado son situaciones muy desesperantes en sus países de origen por cuestiones bélicas o de violencia generalizada o de catástrofes naturales o de pobrezas extremas o de persecuciones por motivos ideológicos, religiosos, de raza, digamos. Pero siempre hay ahí una imposibilidad de permanecer en condiciones dignas y de respeto a los derechos humanos más elementales, que es lo que de alguna manera motiva la decisión o la necesidad de abandonar el territorio. Y en el caso de la restitución internacional de niños, la verdad es que a mí me parece poner énfasis también en esto de la movilidad forzada, porque lo que se verifica en casi todos, si no en todos los casos, son situaciones donde niños, niñas y adolescentes quedan en el medio de las disputas adultas, de situaciones a veces muy injustas, pero sobre todo siempre emocionalmente muy dañosas para los niños, niñas o adolescentes, y donde nos viene costando bastante que se haga lugar a la palabra de los chicos en los procesos. Si bien en definitiva las decisiones en esas situaciones van a ser judiciales, a mí me parecía interesante traerlo por dos cosas. Por un lado, porque las situaciones que en definitiva se disputan, que tienen que ver con el cuidado personal, el régimen de comunicación, los alimentos, son similares a las que planteamos los que ejercemos o hemos ejercido en derecho de familia, pero con la complejidad que introduce la internacionalidad del pleito, ¿no? Y por otro lado, porque esto que decía antes, la solución a la que se arribe con más esa complejidad que introduce la internacionalidad, generalmente hace que sea con grandes secuelas para los chicos involucrados en los procesos, porque la solución nunca va a ser ni la mejor ni la más simple, por esto que introduce la distancia y por algunas particularidades que tiene la complejidad de la situación en sí misma y los mecanismos tradicionales con que se plantea, que como hablábamos en el encuentro de hace un mes, tiene algunas cuestiones de rigorismo excesivo que no terminan de hacerle lugar a la Convención de los Derechos del Niño, a la escucha de los chicos, al protagonismo que niños, niñas y adolescentes deberían tener en los procesos. Así que bueno, ahora sí le doy la palabra a Patricia para que nos cuente un poco en qué momento y cómo y con qué recursos profesionales participa CENAF. Acá nos está acompañando parte del equipo. Y agradecerle de nuevo a Flavia Moroso de Cancillería, que también nos está acompañando, porque entonces el panorama que podamos nosotros presentarles va a ser completo y creo que lo va a ser muy útil para aquellos colegas que eventualmente se les presente una situación de disputa internacional, que en nuestro caso, digo, yo conozco
Moreno desde que nací y lo trabajé muchos años, así que como la palma de mi mano, y sé que las comunidades migrantes, sobre todo de los países limítrofes, son muy, muy numerosas y tienen grandes conflictos a su interior, así que seguramente esto va a enriquecer nuestra práctica. Patricia, te damos la palabra. Bueno, agradecerles la invitación, pedirles disculpas que me incorporé un poquito tarde, tuve un problema de conexión. Bueno, les cuento, nosotros recibimos para el tema específico de lo que tiene que ver con las restituciones, derivaciones de distintos lugares, del Ministerio Público, en general de las defensorías, algunas provinciales, en algunas ocasiones de la Defensoría General de la Nación, de los juzgados que intervienen en casos de restitución, de la Autoridad Central Argentina, que tenemos acá su máximo representante, que es la doctora Flavia Amoroso. Ellos trabajan en interrelación con nosotros, los casos, no todos los casos que reciben, por supuesto, entrantes y salientes, sino algunos que requieren, por la complejidad, intervenciones psicológicas y sociales. También recibimos consultas de equipos de infancia de otros países y postulamos a hacer un trabajo conjunto. Nuestras intervenciones siempre son en dupla profesional, psicólogo, trabajador social, un poco para poder escuchar desde la especificidad de cada disciplina y para implementar las medidas que correspondan desde el abordaje específico desde que cada uno tiene. También pensamos que eso permite mejorar la calidad de la asistencia y dar lugar a que se desplieguen las alianzas que en general los padres o madres que están involucrados en estos procesos suelen desplegar, ¿no? Y poder trabajar a partir de eso. Reitero este concepto que Sonia ya trajo, que el niño es el principal damnificado de un litigio entre dos adultos y que la idea es intervenir lo más tempranamente posible, en ocasiones para propiciar que se evite la judicialización y que haya acuerdos entre las partes, y si el caso ya está judicializado, que se siga trabajando para llegar a acuerdos, porque cuanto más temprana es la solución y cuanto más corto es el proceso, menor va a ser el daño para ese niño. Como modo de intervención, en principio lo que hacemos es empaparnos un poco de las cuestiones judiciales, de las cuales hemos aprendido bastante a lo largo de estos 4 años que venimos funcionando. Tratamos de hablar con los abogados de las partes cuando eso es posible, citamos al padre sustractor, tenemos alguna entrevista con él, en principio para contarle cuál es la función de la CENAF, que es velar por los derechos del niño y por cuidar los intereses del niño como principal involucrado en este tema. Citamos al padre damnificado también, cuando está en otros países, padre o madre, ¿no? Cuando está en otros países tratamos de hacer intercambio por mail, videollamada, y iniciamos un proceso de entrevistas conjuntas, padre o madre sustractor con el niño. Acá me parece que cabe mucho destacar que es importante la información con la que el niño cuenta al momento, digamos, de nuestra intervención. En general, lo que el niño sabe sobre el proceso es muy parcial, está distorsionado por la parte con quien convive, es probable que haya un escaso recuerdo de situaciones previas vividas en el país donde tenía su residencia habitual, olvidos llamativos, ¿no? En general el rango de edad con la que trabajamos es muy variable porque esto puede ocurrir con niños entre 0 y 16 años, ese es el límite que marcan los convenios para judicializar estos procesos, pero un gran número de casos está entre los 6 y los 12 años, ¿no? Puede ser que el niño no sea consciente de algunas impresiones, recuerdos, huellas mnémicas que hayan quedado inscriptas,
pero esto no quiere decir que no hayan dejado su marca, ¿no? Hay cuestiones que han quedado en suspenso, un poco como defensa, frente a los estímulos que implicó una mudanza de tipo forzoso, intempestivo, que cambió su centro de vida sin aviso previo. Muchas veces los niños interpretan que la ausencia del otro progenitor, cuando se produce una sustracción o una retención ilícita, tiene que ver con el desinterés de ese otro padre, y lo viven a veces con enojo, muchas veces con culpa, con sentimientos ambivalentes, y en realidad cuando este proceso se inicia es porque el progenitor damnificado tiene interés en que las cosas retomen un cierto curso y un cierto cauce legal, ¿no? Introducir una ley, un ordenamiento social, un ordenamiento jurídico, allí donde operó una decisión unilateral, donde hubo en ocasiones situaciones de violencia que forzaron una partida de manera intempestiva. Bueno, es una cuestión a trabajar y a proteger, ¿no? Generalmente los padres vienen de rupturas dolorosas, de separaciones que los han llevado a actuar sin poder reflexionar y que generaron defensas extremas. Esto así como en términos generales, ¿no? Un niño dejó su casa armada en determinado lugar, y en ocasiones, cuando se produce una retención ilícita, puede haber ido de viaje, de visita, a la casa de la familia paterna o materna en otro país, y en realidad esto estaba encubriendo otra situación, y terminó siendo engañado, ¿no? Constituyendo esto una situación de violencia. Las cuestiones que tienen que ver con la pérdida de familiares, con los divorcios y con las mudanzas son todas situaciones que cuesta mucho procesar, que requieren altas energías psíquicas, que implican que un niño que está en proceso de armado de su psiquismo tenga que tramitar y le tenga que dedicar tiempo y esfuerzo a cuestiones que no debería estarle dedicando en ese momento, ¿no? Por lo tanto, hay marcas que quedan para siempre en la historia personal. Hay un duelo a tramitar por una figura paterna o materna con la que convivía, es un duelo sin tiempo porque no se trata de una muerte, no hay certeza respecto a cuándo se recuperará ese contacto, cuando está interrumpido, y los padres no pueden constituirse en general en estos casos en figuras facilitadoras para integrar experiencias presentes y pasadas. Por eso los recuerdos aparecen tan parcializados, ¿no? En general aparecen como síntomas, como consecuencias psíquicas, dificultades de conducta, inhibiciones, defensas extremas como la negación, la desmentida, la omnipotencia, la sobreadoptación, necesitan separar lo malo de lo bueno, ponen en general en el país de asilo todo lo bueno y todo lo malo en el lugar de donde partieron, y esto es obviamente lógico porque dependen de la persona que ha quedado a su cuidado exclusivo. Surgen trastornos del sueño, pesadillas, imposibilidad de estar a solas, regresiones a conductas anteriores, trastornos en el juego, fenómenos de lenguaje muy particulares y muy extraños que merecen un capítulo aparte, síntomas psicosomáticos, cuando el cuerpo habla lo que no puede ser puesto en palabras. Nuestra tarea ahí es la escucha especializada, un poco para informar a los operadores judiciales de
qué le está pasando a ese niño, qué es lo que sí sabe, qué es lo que desconoce, posibilitarle a partir de las modalidades habituales, que son el juego, el dibujo, en la confianza y en la intimidad del encuentro a solas, con el equipo, la posibilidad de desplegar secretos, dudas, temores. Nuestra función ahí, un poco en las palabras de una analista francesa que trabaja mucho con situaciones de niños institucionalizados o con dificultades y conflictos severos con la familia, ella habla que la tarea de los operadores allí no es reparar, tampoco es consolar, sino es permitir simbolizar ese sufrimiento, permitir que el niño se apropie de su historia, que pueda asumir sus orígenes y que a partir de ahí, considerando su edad y sus posibilidades, asuma sus posibilidades como sujeto. Tratamos de acompañar mientras dura el proceso judicial, emitir informes con recomendaciones, y esto en sí mismo constituye ya una estrategia terapéutica, porque implica que no quede atrapado por un solo discurso, el paterno o el materno. Trabajamos también y acompañamos los procesos de retorno, ayudando a pensar en cuáles son las medidas para un retorno seguro, considerando que aunque haya una sentencia que sea ejecutada, la tarea no termina cuando el niño llega de vuelta a su país de residencia habitual, para que el juez determine cuál de los dos progenitores será el que tenga a cargo la custodia, y el organismo de protección de ese país tiene una tarea a realizar de acompañamiento a esos padres y de seguimiento, porque normalmente quedan marcas, la pareja parental termina muy dañada, uno se cree ganador y otro perdedor, y en realidad acá el que siempre pierde es el niño, así que siempre instamos a que puedan ceder y flexibilizarse, ¿no? Como efecto un poco de las intervenciones, se trata de prevenir el doble secuestro, porque en algunos casos ha habido, uno de los padres retiene o sustrae ilícitamente y el otro aparece en ese país y se lleva nuevamente a ese niño a otro lugar. Propiciamos trabajar para una eventual derivación a tratamiento de los padres, tratamos de que superen la desconfianza inicial y que puedan ponerse a pensar, bueno, alternativas a la resolución de conflictos, acceder a un espacio de mediación, por ejemplo. Y nos parece que los abogados que ejercen la defensa de los padres, de cualquiera de ellos, con sus argumentos para restituir o para no restituir, también tienen un deber para con ese padre, que es que pueda comprender que más allá de los resultados, el niño tiene derecho a ser esclarecido y tiene derecho al contacto con ambos progenitores. Esto, por supuesto, considerando que no haya habido situaciones de violencia, que las mismas hayan sido abordadas convenientemente cuando corresponda por los agentes que correspondan, y que en todo caso, si el retorno se va a producir igual, porque esa es la sentencia, que esté garantizado el cuidado del niño y del progenitor, y el vínculo en el país de residencia habitual, ¿no? Eso como presentación general. Me parece que hasta ahí es más o menos suficiente para abrir después al debate o a las preguntas. Sí, yo iba a decir dos cosas que me quedaron entre medio y le damos la palabra a Flavia. Una es que si quieren vayan poniendo preguntas en el chat, así las repasamos sobre el final. La otra es destacar que en ocasiones hemos encontrado algunas situaciones abordadas por los sistemas de protección locales, los servicios locales de los municipios, de adolescentes sobre todo,
declarados en situación de adoptabilidad y que en realidad tenían a uno o ambos progenitores extranjeros y en su país de origen, quien padre o madre, o abuelos, quien se hubiera quedado en su país de origen, estaba haciendo algún intento por recuperar a ese adolescente y solicitar el cuidado personal. Entonces esto de alguna manera como una alerta para quienes abordamos situaciones donde los chicos pueden ser extranjeros o alguno de sus progenitores, porque tal vez hay que instar un poco más a los servicios locales de protección a que indaguen si hay familiares en condiciones de hacerse cargo. A lo que me refiero es que muchas veces lo que no estamos logrando juntar es el problema con la solución, y esos chicos no tienen mucho recuerdo de su historia familiar, justamente porque, como decía Patricia, lo que les llegó es una versión bastante sesgada, y por ahí hay en su historia familiar alguien que justamente no está pudiendo localizarlo, pero estaría en condiciones o tiene el deseo de hacerse cargo. Y lo otro es que esto que Patricia nombraba más desde la interdisciplina y desde las pautas que se verifican como secuelas emocionales de estos procesos, me parece que también son una pauta importante para que desde el derecho vayamos viendo qué tipo de medidas probatorias podemos solicitar en las situaciones de restitución internacional. Flavia, gracias Bueno, por estar de nuevo. bueno, no, gracias, buenas tardes y muchas gracias al Colegio de Abogados de Moreno y a Sonia especialmente que nos invitó. Nosotros en todas las convocatorias que tengamos siempre tratamos de participar. Nos parecen espacios que son muy importantes y propiciarlos es fundamental. Yo brevemente les voy a comentar un poco cómo está estructurada la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional. Es una dirección que está dentro del ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está a cargo del canciller Felipe Solá. Nosotros tenemos funciones varias, no solo el tema de restitución internacional. Las funciones de la dirección están establecidas en la decisión administrativa 70 del 2020, y ahí está, digamos, dentro de las principales o de las que, digamos, están más relacionadas con el tema de restitución. Para mencionar algunas, somos la autoridad central de aplicación de todas las convenciones en las que está designado el Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación. Esto implica que autoridad central es un organismo designado por el Estado para el cumplimiento de las obligaciones de los convenios. Además actuamos como nexo obligatorio, como enlace entre los distintos actores en el marco de la cooperación y la asistencia jurídica internacional. Nosotros trabajamos permanentemente en este sentido con juzgados de todos los fueros y todas las jurisdicciones del país, con otras autoridades centrales de los demás países, con nuestras representaciones en el exterior, con representaciones de otros países acá en Argentina, y con las partes también, en esta función de nexo que tenemos por digamos, las funciones administrativas que están a nuestro cargo. También evacuamos todas las consultas en el marco de la asistencia y la cooperación jurídica, ya sea de particulares como de los mismos juzgados, por ejemplo, así que permanentemente estamos con esta función de asesoramiento, no solo de gestión de trámites. Y en materia de restitución, como les mencionaba, somos autoridad central de aplicación de dos instrumentos multilaterales, la Convención Interamericana y la Convención de la Haya. Ahora en un ratito Fernanda Castelli, que es una de las abogadas del equipo de restitución, les va a comentar un poco cómo es el procedimiento. Y además del área de restitución, tenemos otras dos áreas, que son la cooperación penal y la cooperación civil.
se escucha bien porque yo veo que se va pausando la imagen, pero... Te escucho fantástico, te escucho perfecto, listo. Por ahí es internet, que también está bien. Bueno, como les decía, tenemos también las áreas de cooperación penal y de cooperación civil. En cuestiones estrictamente del funcionamiento de la oficina, actualmente estamos, y a partir de la pandemia, con una modernización forzosa que nos vino bien, digamos, como para dinamizar los procesos y los procedimientos internos, así que nos estamos manejando todo de manera remota. La gran digamos, mayoría del equipo, de parte del equipo, está trabajando desde sus casas, por lo tanto, el correo electrónico se convirtió en nuestra mesa de entradas y salidas. Después les vamos a dejar ahora en el chat los datos por si necesitan contactarnos. Y retomando un poco algo que mencionaba Patricia y Sonia también, para nosotros es muy importante el trabajo articulado. Es, digamos, una de las líneas de gestión, propiciar y fomentar el trabajo en conjunto. Con CENAF estamos, por suerte, teniendo reuniones periódicas, actualmente virtuales, porque es lo que se puede hacer en este contexto, y porque además realmente tenemos la convicción de que el único, digamos, camino posible para poder garantizar no solo un asesoramiento, sino una gestión suficiente de cualquier caso que ingresa a la dirección es de manera interdisciplinaria y coordinada. Así que la verdad es que es una alegría poder trabajar con un equipo de profesionales tan responsables y como son el equipo de protección, del programa de protección de derechos de Sonia, Patricia, y ahí la vi que está Mónica también, y es más grande el equipo, pero son las que vi ahí corriendo por el celular, porque encima veo poquitas imágenes. Digamos, una de las cuestiones fundamentales que nosotros estamos tratando o repensando en esta idea de que el trabajo interdisciplinario es fundamental, es también tratar de aportar una visión integral, respetuosa de todo el sistema de protección de derechos humanos y sobre todo digamos, de protección hacia el interés superior del niño, niña y adolescente, y también un desafío importante que, digamos, es no solo por una cuestión de una política de Estado, de aplicar perspectiva de género en todas las tareas cotidianas, en darle este enfoque, digamos, en la labor profesional, por mandato, como decía, desde una política de Estado, pero también un mandato interno del Ministerio que exhortó a todas las áreas a aplicar perspectiva de género en las gestiones cotidianas. Así que en ese desafío estamos, y bueno, ahora Fernanda les va a contar un poco sobre el procedimiento, concretamente, como les decía anteriormente, estamos a disposición, actualmente por correo electrónico, pero bueno, cuando podamos volver a abrir las puertas de la oficina nos podremos ver personalmente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación. La verdad que, perdón, disculpen todos y todas que entré un poquito más tarde, pero también tuve un problema de conexión. Estaba entre el celular y la computadora viendo a ver cómo podía hacer. Ganaron las dos al mismo tiempo, pero aparecía con el nombre de Flavia, así que bueno, después éramos como 5 Flavias en un momento. Creo que ahora quedamos más organizados. Salvo que veo la cara de otro asesor legal, otro abogado del equipo, el doctor Yago Cejo, que está ahí, que también aparece con el nombre de Flavia. Estábamos hablando antes de arrancar que esto pasa como, entonces, tranquila, nos suele pasar en... Está bien. Por la duda yo pude cambiar mi nombre, soy Fernanda Castelli, soy parte del equipo de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. La verdad que, bueno, una tarea que es realmente magnífica, y en esto que es la interdisciplina y la posibilidad de interactuar con la CENAF, cuando escuchaba a Patricia y a Sonia contar y pensaba, podemos hacer una enciclopedia, ¿no, Patricia? Con la cantidad de casos que hemos vivido
en el día a día, tanto en la etapa del procedimiento como en la ejecución, las sentencias. Bueno, gracias a que la pandemia trajo sus cosas positivas, el hecho de poder acercarnos en forma remota hizo que podamos tener mayor disponibilidad en cuanto a la posibilidad de poder hacer estas reuniones que estamos teniendo y de alguna manera lograr asentar un poco más esta relación que veníamos teniendo en el manejo de los casos con Patricia y con Mónica, en alguna otra intervención, para hacerlo de alguna forma un poco más organizada y protocolizada, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Organizando algún tipo, supongo yo, en el futuro de protocolo de actuación, que realmente lo que nosotros podemos decir desde la autoridad central es que cuando entra la CENAF en los temas de restitución internacional de menores es abismal el cambio que hay en los progenitores, en la ejecución de la sentencia, en cómo nosotros vemos que el retorno del niño y cuán tranquilos nos quedamos, por ejemplo, cuando regresa a la República Argentina. Dicho esto, me voy a detener un poquito más en lo que es comentarles un poco específicamente qué es la autoridad central y cómo estamos organizados, la estructura. Bueno, primero empiezo siempre con la definición, que le voy tratando de dar vueltas para no aburrir, pero la verdad es que es difícil, ¿no? Porque digo que desde el punto de vista técnico tenemos que decir que es una organización, es un organismo designado por cada Estado para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por ese Estado en un convenio en particular. En este caso, la Convención de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Hay un convenio bilateral también entre Argentina y Uruguay que, si bien está vigente, la aplicación de la Convención Interamericana no se está utilizando en la práctica. La Autoridad Central Argentina hoy por hoy se encuentra compuesta por 3 abogados a cargo de la doctora Flavia Amoroso, y tenemos algo así como, estamos recibiendo algo así ahora en pandemia como 20-25 solicitudes por semana, lo cual eso da un número bastante importante de situaciones como para que tengan una idea del movimiento que tiene la autoridad central. Imagínense si no necesitamos la actuación de lo que es los organismos interdisciplinarios y la ayuda de la CENAF y de los operadores de derecho en todo esto para poder dar cumplimiento a nuestras tareas también, ¿no? La autoridad central, como les dije, tiene las funciones establecidas en el artículo 7 de la Convención de La Haya, dividida a través de distintos incisos y también en una forma un poco más general en el artículo 7 de la Convención Interamericana, de cooperación, coordinación e información. La realidad es que las funciones de la autoridad central no se agotan en lo que está establecido específicamente en los artículos de la Convención, sino que a mí lo que me gusta decir siempre es que la autoridad central es como puro movimiento, ¿no? Porque va a tener una acción dentro de lo que es el procedimiento, inclusive antes de que empiece formalmente un proceso. Lo estamos viviendo en un caso mediático que muchos deben haber visto ayer por la televisión, de una situación de un niño, y estamos actuando inclusive previamente a saber si eso realmente se va a constituir en una solicitud de restitución internacional o no, durante todo el procedimiento, y como decía hace un ratito Patricia, inclusive después de que el proceso termina formalmente, porque muchas veces tenemos la necesidad de saber cómo está ese niño, niña o adolescente una vez que regresa a la República Argentina, o a veces cómo se encuentra en el exterior también, en lo que llamamos las medidas de regreso seguro o las órdenes espejo, según sea el caso. La Autoridad Central Argentina divide las solicitudes de restitución, de comunicación internacional, casos entrantes y casos salientes. Casos entrantes van a ser aquellas solicitudes que nos llegan de un país extranjero. Y salientes, las solicitudes que la Autoridad Central Argentina va a requerir a un Estado extranjero
la restitución de un menor retenido, sustraído en el extranjero, o también podría ser la aplicación del artículo 21, como les decía hace unos instantes, el tema de un régimen de comunicación internacional. Cuando ingresa una petición, entrante o saliente, lo primero que se hace es chequear los antecedentes dentro de un sistema informático que nosotros tenemos, se le da un número y se abre una carpeta. Esa carpeta se le asigna a alguno de los abogados del equipo de restitución internacional de menores, que va a ser quien va a llevar adelante ese caso y probablemente tenga más contacto con el progenitor, lo cual no quiere decir que el resto de los abogados del equipo no estemos al tanto de todos los casos que van pasando, porque la realidad es que es un permanente intercambio de información entre todos, lo cual nos está costando un poco ahora en el BPN, porque en la oficina siempre decimos que podemos hacer catarsis rápidamente. Chau y yo tenemos el escritorio pegado espalda con espalda, entonces es casi inmediato. Ahora estamos mucho con el WhatsApp y tratando de hacer reuniones de grupo, porque muchas veces el tomar algún tipo de decisión en cuanto a la situación o a los procesos que recibimos, es necesario que esto sea abordado por todo el equipo, también con la intervención, por supuesto, siempre de Flavia, que termina de definir cuando a veces tenemos alguna duda, a veces el camino no es el único camino y podemos pensar entre todos cuál es la mejor forma de poder ayudar a esa situación, que no siempre encuadra específicamente en un tema de restitución internacional, ¿no? A veces hay situaciones que no son específicamente restitución internacional, pero que igualmente desde la autoridad central se le puede dar algún tipo de ayuda, información y encaminarla. En cuanto al sistema que tenemos, nos permite la posibilidad, además de poder dividir las solicitudes en entrantes y salientes, también al estar cargadas por los autos que nosotros le damos dentro de lo que es la autoridad central, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, permite relacionar si existen carpetas en materia civil o en materia penal. Como decía la doctora Flavia Moroso, nosotros nos dividimos en 3 áreas: el área civil, el área penal y el área de restitución internacional. Y es muy importante que estemos dentro de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, porque muchas veces las solicitudes de restitución van a tener aristas que se tocan directamente con el ámbito civil o con el penal. En el penal, por ejemplo, impedimento de contacto, secuestro de menor de 10 años, con el ámbito civil, todo lo que tiene que ver, como comentaban, son situaciones intrafamiliares, por lo ende puede haber situaciones de divorcio, situaciones de custodia, y todo esto es necesario que se sepa cuando hay un tema de restitución internacional, porque hay un artículo, el artículo 16 de la Convención de La Haya, que también está replicada en la Convención Interamericana, dice que mientras esté resolviéndose una solicitud de restitución, no podrá darse trámite a un pedido que tenga que ver con una cuestión de fondo. Lo cual primero nos obliga a, de alguna manera, decidir la restitución para poder determinar cuál es el juez competente para luego, una vez que se sepa cuál es el juez competente para entender en esta situación, poder plantear las cuestiones de fondo frente al juez competente. Esto es un tema muy importante porque muchas veces lo que suele pasar es que se chocan un proceso con el otro. Esto trae aparejado una duplicidad, por ende, a veces inclusive hemos llegado a ver decisiones distintas entre un proceso y otro, lo cual definitivamente perjudica a las partes, pero por sobre todo, como decíamos, perjudica al sujeto a ser protegido en este tipo de convenios internacionales que son los niños, niñas y adolescentes, y por ende tenemos que tratar en la mayoría de los casos de tener la mayor cantidad de información posible para poder trasladar esta información al defensor, si es un caso entrante, y también a la autoridad central extranjera. Comentado un poco esto, vamos a analizar un poco cuáles son los casos entrantes y salientes rápidamente, para después dejar abierto al tema de preguntas, para que ustedes nos digan específicamente qué es lo que más les puede interesar de conocer el trabajo que hacemos dentro de la autoridad central. En cuanto a los casos entrantes, van a ser donde generalmente tenemos mayor participación, porque es una solicitud de restitución, llega al extranjero, nosotros tenemos que analizar los requisitos, ver la documental que se acompaña, y saber si, primero, menor está localizado. Si no está localizado,
damos lugar a la solicitud de Interpol para la localización del menor. Una vez que está localizado, entonces ya sabemos a qué juzgado se remite, cuál va a ser competente. Nosotros no representamos, y esto es otra diferencia a tener en cuenta con otras autoridades centrales, o como sí hacen otras autoridades centrales. Entonces, lo vamos a tener que remitir a un defensor o al abogado particular, de acuerdo sea el caso. La autoridad central continúa acompañando a ese defensor, que obviamente no tiene todos los días procesos de restitución, y por eso es tan importante el acompañamiento del equipo de restitución internacional con ese defensor, que puede requerir derecho extranjero, puede requerir mayores antecedentes sobre el procedimiento. Todo eso se lo proporciona a la autoridad central, solicitándola a la autoridad central del Estado extranjero. Una vez que se inicia el procedimiento, vamos a entrar en contacto con el juez. Les queremos contar también que la Autoridad Central Argentina tiene la posibilidad de trabajar codo a codo con la doctora Graciela Tagle. Ella es jueza de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya. No es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sí podemos decir que es casi parte del equipo, porque trabajamos diariamente con ella en todos los casos. La función de la doctora Tagle es comunicarse con los jueces que tienen una situación de restitución o régimen de comunicación internacional, para transmitirles información sobre la aplicación de estos convenios, que, como les decía, no son convenios que ellos ven todos los días, que por ende puede traer la necesidad de tener mayor información sobre el escritorio al momento de decidir, además del acompañamiento también, por supuesto, de la autoridad central. La doctora Tagle además interviene mucho en todo lo que es la parte de la ejecución de las sentencias, porque es aquella que va a estar encargada de tener una comunicación directa con el juez de Estado extranjero, en el caso que sea necesario arreglar medidas de regreso seguro, órdenes espejo. De esta forma, inclusive de antemano, por eso es tan importante conocer estos detalles, en el caso, supongamos que la CENAP advirtiera alguna situación que le es comunicada también al juez, y el juez decide ordenar la restitución, pero teniendo en cuenta algún tipo de medida. Perfectamente se podría utilizar el camino de la doctora Graciela Tagle, comunicándose con el juez de enlace de Paraguay, para que el juez de enlace determine cuál sería el juez competente en el caso que el menor retorne, y ya tener replicadas de antemano las medidas necesarias para un retorno seguro del menor. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en casos donde se ha alegado a veces situaciones de violencia, por ejemplo, o cuando se han alegado situaciones de alimentos. Si bien nosotros, por la convención, no se puede resolver la cuestión de fondo de alimentos en sí, sí se ha llegado a establecer ciertos alimentos provisorios, es decir, en el caso de que la sustractora sea la progenitora y decidiera retornar a Paraguay con el niño, establecer circunstancias mínimas para que esa persona que retorna con el menor a Paraguay, por ejemplo, si fuera el caso, tuviera cubierto, por ejemplo, alimentos básicos, una vivienda, a veces inclusive una orden de prohibición de acercamiento, con quién va a viajar el menor, qué documentación requiere. Todo esto se arregla en la etapa de la ejecución, y muchas veces es necesario interactuar con la autoridad central extranjera para obtener toda esta información previo al viaje del niño o de la niña. Dicho esto, comentarles simplemente, yo tengo un cuadrito que generalmente lo podemos poner a veces, pero ahora compartir pantalla y demás me parecía como muy arriesgado en este momento, que había entrado muy sobre el horario, con lo cual relatarles un poco. Es un cuadrito, lo voy a tratar de poner en pantalla, no sé si se llega a ver, un poco así. Sí, se ve, se ve. Buenísimo, gracias. Bueno, este cuadrito lo que hace de alguna manera es mostrar un poco la relación de la autoridad central con todos los operadores dentro de un proceso de restitución internacional. Pone en el centro, como sujeto de derecho, al niño, niña o adolescente, a los progenitores, y en esto me quería detener un poco en lo que comentaba Patricia. Nos sirvió muchísimo alguna capacitación que hemos tenido en este sentido, porque nosotros tenemos, cuando no estamos en teletrabajo,
en la nueva normalidad generalmente tenemos contacto directo con los peticionantes cuando llegan a la oficina y obviamente vienen con toda esta carga emocional de haber pasado por un trauma. A mí me sirvió algo que me dijeron una vez en una capacitación para poder entender un poco, porque como abogados uno trata de buscar la cuestión jurídica y esa persona en realidad más que lo jurídico viene lleno de una situación emocional que lo está desbordando. Es importante entender que la persona que tenemos delante de la salita, como llamamos nosotros, donde recibimos a las mamás y a los papás que vienen con estas circunstancias tan dolorosas, no es la misma que era media hora antes que le pasara esta situación. Entonces, partiendo de eso, poder tener empatía con la persona que tenemos delante para dejarlo descargar muchas veces esa parte emocional sin dejar de ver que nosotros lo que tenemos que levantar del relato son las cuestiones de carácter jurídico que nos permitan entender si estamos en presencia de un proceso de restitución internacional o para dónde poder dirigir a esa persona que está sufriendo esta situación y este trauma. Muchas veces además es desgarrador porque, como decían hace un rato, vemos que estas situaciones no atraviesan solamente a la progenitora o al progenitor, sino que hay toda una familia. Hemos visto venir abuelos quebrados a la salita pidiendo por favor poder volver a ver a sus nietos. Esto que contaban hace un rato de la importancia de tener en cuenta estos registros cuando están en situación de adoptabilidad. Tuvimos un caso, por ejemplo, de Colombia, donde se cruzó la información. Había realmente una abuela solicitando la restitución a Colombia y la menor estaba institucionalizada casi a un montón de tiempo. Y bueno, gracias a esto la abuela viajó y la niña regresó a Colombia con su abuela. Bueno, contarles que además del contacto con los progenitores y la familia ampliada dentro de lo que es nuestra salita de reuniones, tenemos también el contacto directo con Interpol a través de una casilla directamente establecida para solicitar la búsqueda y localización de los menores, los niños y niñas que están dentro de las cuestiones de restitución internacional o régimen de comunicación. Tenemos contacto con la autoridad central extranjera, obviamente, ya sea un caso entrante o un caso saliente, con la defensoría y con los abogados particulares, y dentro de esto empezar a introducir la idea del abogado del niño. Es una figura que, si bien puede ser para algunos muy controvertida, vemos que está entrando con mucha fuerza en los procesos de restitución, que es tan necesaria para poder tener esa parte de representación del niño dentro de estos procesos, ¿no? El juez local, dice este cuadrito, es decir, el juez que está llevando la causa acá, que un poco les expliqué también hace un rato cuál es el juez competente y la relación con la doctora, con la jueza de la Red Internacional de la Haya, la CENAF, por supuesto, y las embajadas y consulados, también fundamental al momento de la ejecución para todo lo que es la documentación. Obviamente no se agota en este cuadrito, es simplemente una ayuda a memoria que yo tengo, pero me pareció importante contarles un poco para que se pueda ver en general cómo es la actuación de la autoridad central durante todo el proceso, desde el inicio hasta la finalización del procedimiento. Ahora sí, ya teniendo un pantallazo, lo dejo abierto para que ustedes realicen las consultas que les parezca más interesante saber sobre el funcionamiento de la autoridad central. Bueno, gracias Fernanda. Si les parece, yo primero voy a hacer así como una especie de ping-pong, contestando algunas cosas que ya estaban planteadas y después abrimos un poco el diálogo. Una consulta tenía que ver con si nosotros proveemos patrocinio gratuito. La verdad es que desde CENAF no, pero sí lo que hacemos es el vínculo con la Defensoría General de la Nación, en el caso de que la persona tenga que ser patrocinada acá en el país, y si no, digamos, cuando la persona no puede acceder al patrocinio gratuito del país en el que tenga que litigar, lo que se ha hecho en alguna oportunidad es otorgar algún tipo de subsidio para el pago de honorarios en el extranjero. Respecto de si los jueces de familia provinciales solicitan intervención de CENAF,
por ahí Patricia nos va a poder hacer un poco de memoria histórica. Casi nada, yo no tengo recuerdo de que hayamos tenido solicitudes, y por eso me parecía hacer hincapié en estas situaciones que comentábamos y que también Fernanda mencionó, que por ahí tienen intervención de los sistemas de protección locales y se tomaron medidas de las que acá en Provincia de Buenos Aires se llaman de abrigo, medidas excepcionales que incluso salieron con recomendación de declarar la situación de adoptabilidad. Se declaró esa situación de adoptabilidad. La verdad es que todos sabemos que es bastante difícil que los adolescentes y las adolescentes terminen siendo adoptados, generalmente permanecen institucionalizados, y por ahí todo este proceso no se termina de juntar con que en algún país generalmente limítrofe hay abuelos o padres o madres tratando de hacer lo posible por conseguir algún tipo de restitución, carentes de información, carentes de recursos, pero que desde lo emocional sobre todo estarían en condiciones de hacerse cargo de ese adolescente. Acá lo que me parece es que justamente como en las justicias provinciales no hay mucha cultura de la internacionalidad de los conflictos, tal vez a todos los operadores del caso concreto se les escapa esto de tener en cuenta que si estamos ante un niño, niña o adolescente extranjero o nacional de nuestro territorio, pero que tiene progenitores extranjeros, habría que tratar de instar la búsqueda de esos orígenes, ¿no? Y que ahí sí también CENAF puede colaborar en el vínculo tanto con los diferentes sistemas de protección al interior de nuestro territorio, como de los sistemas de protección de otros países, que bueno, ustedes saben que todos los países lo tienen. Respecto de la cuestión esta de los patrocinios y del acompañamiento que hace CENAF, en algunas situaciones nosotros nos presentamos en los expedientes a solicitar o a proponer o a impulsar que al niño, niña o adolescente se le designe abogado del niño. A veces somos, si el juzgado no lo hizo, muchas veces somos nosotros los que tratamos de instar que se designe el abogado del niño, y en algún caso especialmente complejo hemos intentado que se nos acepte como amicus, sobre todo en aquellas situaciones en las que vemos que en la disputa entre adultos no está siendo suficientemente contemplada la mirada, digamos, justamente del niño o niña o adolescente que está en medio del tironeo, suelo decir yo. Acá me parecía como dedicarle unas palabras al tema de que en materia internacional está como muy instalada, lo dice así, digamos, se interpreta así la convención, la equivalencia entre centro de vida e interés superior del niño. O sea, se concluye que el interés superior del niño se encuentra respetado en aquel lugar, mientras permanezca o mientras sea restituido a aquel lugar donde tiene el centro de vida, y que hay supuestos que la Convención llama de grave riesgo, donde esto puede no ser así y hay que especialmente probarlo, digamos, hay que probar ese grave riesgo. A mí yo no me termino de amigar con este concepto, porque me parece que ese concepto de grave riesgo, que en definitiva viene de una convención que es anterior a la de los derechos del niño, no termina de alojar plenamente el concepto de interés superior del niño que después trae la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Como que no está suficientemente mirado o contemplado desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes.
Flavia lo hizo notar, merecía el aplauso, pero quedaba mal que yo me ponga a aplaudir en medio de una reunión de defensores hace un par de días. La persistencia en el lenguaje de las palabras y de los términos y de los significantes aplicados a niños, niñas y adolescentes de antes de la convención. Y esto en el derecho internacional se nota mucho, cómo seguimos hablando de menores, cómo seguimos hablando de custodia, de algunos términos que a partir de la Convención de Derechos del Niño se consideran superados, pero que en definitiva lo que nos muestran es dónde está poniendo el eje de la cuestión cada uno de los operadores jurídicos que intervienen en la situación. Y yo creo que ahí, para hacer valer los derechos de niños, niñas y adolescentes, la verdad es que todavía es mucho el camino que tenemos que recorrer, porque aun cuando en las convenciones de la restitución esté contemplado este tema del grave riesgo, la verdad es que esto no termina de hacer eje en los deseos y las necesidades y los intereses del niño, niña o adolescente que está en medio del conflicto. Y la verdad es que hemos tenido situaciones que es cierto que terminan terriblemente mal. Hace el mes pasado la doctora Raya mencionaba una situación de un intento de suicidio en un chico disputado por sus padres. Tenemos otra situación donde al momento de tener que restituirlo, el padre literalmente lo hizo desaparecer y nunca se supo nada más del chico. El progenitor terminó preso por esa situación, pero el adolescente nunca más apareció. Y otros que, bueno, no son tan cruentos, pero las secuelas emocionales seguramente nunca las vamos a poder terminar de ponderar. Alguien hoy en el grupo de familia, porque yo estoy ahí también en el grupo nuestro de abogados de familia, mencionaba que actual que era este tema que íbamos a abordar por la situación esa del padre australiano que está saliendo en los medios. Yo sin dar detalles del tema porque por la cuestión de la confidencialidad en mi carácter de funcionaria pública, solamente decir que sí, que esa es otra de las situaciones que ahora estamos acompañando tanto desde Cancillería como desde la CENAF, y hacer hincapié también y finalmente en la cuestión esta del retorno seguro, porque ahí también CENAF interviene, sobre todo para garantizar las condiciones en las que el niño, niña o adolescente va a retornar al país al que tenga que retornar, y el acompañamiento que va a recibir posteriormente de los organismos de niñez del país a donde regrese, ¿no? Y hay una pregunta para Fernanda, así que si las estás viendo. ¿Y la de acuerdo voluntario, Sonia, te parece? Bueno, dale. Esa es la que yo había leído, no sé si vieron alguna otra, mientras te estaba escuchando yo había visto la de acuerdo voluntario, no sé si hay alguna otra. Dice, hay una que es para Fernanda, ¿cómo está funcionando la etapa voluntaria ante la autoridad central? Hay otra que dice, a pedido, bueno, ahí le contestó Fernanda, dice, a pedido de parte, con una nota o contacto de la autoridad central. Ahora lo charlamos con un poco más de profundidad. Y hay otra pregunta, que es, no sé si la leo ahora para después abordar, dice, la aplicación del artículo 5 y el deber de ser escuchado y vinculado a la decisión judicial. Perfecto. Con respecto a la etapa del acuerdo voluntario previo, eso sí es específicamente una actuación propia de la autoridad central, está dentro de lo que son las funciones de la autoridad central, y por la organización que tenemos nosotros actualmente, que no implica esto que pueda variar, porque no todas las autoridades centrales lo aplican de la misma forma, es a pedido de parte, es decir, si en el formulario hay un casillero que dice acepta o no la etapa voluntaria previa.
si la parte acepta, asume también el hecho de que la autoridad central, al ponerse en contacto con la persona supuestamente sustractora o sustractor, en ese caso pueda llegar a haber un riesgo de que cambie de lugar. Por eso es que se solicita que esté puesto en el casillero del formulario. En el caso que así sea, lo que hace la autoridad central en un momento era remitir una nota donde se le daba un plazo de 10 días para ponerse en contacto, poder organizar. Y hemos tenido muy buenos acuerdos. Los abogados de la autoridad central no hacemos una mediación propiamente dicha, simplemente es acercar a las partes, muchas veces acompañados por sus abogados, para poder llegar a un acuerdo en este sentido. En otros casos, las partes se juntan, la verdad es que no hay posibilidad de acuerdo y continúa el proceso judicial. Pero no es una mediación propiamente dicha. Otras autoridades centrales derivan directamente a sistemas de mediación internacional, tienen un protocolo al respecto, pero la realidad es que en la mayoría de las autoridades centrales donde nosotros tenemos contacto o donde tenemos mayor cantidad de casos, generalmente el procedimiento del acuerdo se hace de esta forma. A través de una nota, bueno, en este caso será un mail, a veces es un llamado telefónico para conocer del otro lado qué es lo que está sucediendo o cómo se pueden acercar a las partes. Y es realmente muy importante ver que hay buenos resultados en este sentido. Muchas veces la persona lo ha hecho por motivos que pueden llegar a acercar a las partes a evitar un proceso judicial. Recuerdo un caso bastante impactante que tuvimos con Mar del Plata. Eran unos abuelos que solicitaban un régimen de comunicación internacional. Lo que pedían es que la niña, en este caso, viajara a Alemania, por ejemplo. Claro, había habido una solicitud de restitución anterior, denegada al progenitor, y esta era una forma de que la menor viajara. Advertida esta situación, lo que se hizo fue abrir una etapa voluntaria previa. La realidad es que nosotros tomamos contacto con la madre que vivía con la niña en Mar del Plata y nos contó toda una situación personal de la niña que estaba atravesando por un tratamiento oncológico, que obviamente en el medio de todo esto, iniciar un procedimiento donde la niña tuviera que ir encima a un juzgado a ser escuchada y a hablar sobre toda esta situación, era terrible. La autoridad central trabajó codo a codo con la doctora Tagle hace bastante tiempo y con la autoridad central de Alemania para que esos abuelos que estaban solicitando el régimen de visitas entendieran la necesidad de poder llegar a un acuerdo. Se logró. Los abuelos viajaron a la República Argentina, vieron a la niña y lo que se acordó fue, una vez que los médicos decidieran que la niña podía viajar, viajaría a Alemania para tener contacto con la familia ampliada, con todas las medidas asegurativas que fueran necesarias para el caso en particular, y que lo iba a hacer con su progenitora y demás. Pero lo importante de todo esto es que la niña pudo tener contacto con sus abuelos, que los necesitaba en ese momento, se pudo evitar un procedimiento judicial, que era lo último que esa mamá necesitaba. Cuando nosotros la llamamos, si yo encima tengo que pasar por un proceso judicial en este momento, por eso se hizo todo el esfuerzo. A veces se logra, otras veces no. Pero la realidad es que tenemos muy, muy buenos resultados en todo lo que es la etapa voluntaria, y siempre abiertos a que intervengan otros organismos que puedan aportarnos más conocimiento en este sentido, como puede ser, por ejemplo, mediadores especializados y demás, para poder, todo lo que esté a nuestro alcance, para poder hacer que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes, siempre y cuando esto beneficie el interés superior del niño, niña o adolescente, bienvenido sea. Yo dos cosas. Por un lado mencioné y después no le di la palabra a Patricia,
por el tema de si ella quería agregar algo acerca de las solicitudes de los juzgados provinciales, y por otro lado que ella nos cuente también por lo menos unas palabras sobre los repatrios, que es un tema que mencionamos y no desarrollamos, y sobre todo ahora en época de pandemia se nos ha vuelto bastante persistente, digamos, los pedidos de repatrio de personas, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, pero a veces con sus progenitores, que por diferentes circunstancias quedaron fuera del país. Así que, Patricia, si querés agregar. Bueno, en principio, aclarar un poco esta cuestión de los pedidos judiciales que nos llegan. Hemos trabajado situaciones de restitución internacional con otras provincias, no es lo más habitual, pero sí, por ejemplo, con Jujuy trabajamos restituciones internacionales, con Mendoza y con provincia de Buenos Aires, con Juzgado de Moreno, de Lomas de Zamora, de Morón, de Bahía Blanca y de Mercedes, por lo que yo me acuerdo hasta ahora. En general trabajamos mucho más con los juzgados nacionales, con sede en la ciudad de Buenos Aires, pero también eventualmente recibimos algún tipo de pedido. La verdad que somos un equipo chico, nuestra idea, un equipo chico y con una historia más o menos corta, de unos 4 años trabajando en la temática, con lo cual nuestra perspectiva de ahora en más es tratar de instalar en otros lugares y con equipos del sistema de protección de otras provincias esta modalidad de trabajo para poder, en conjunto con el Poder Judicial y la Autoridad Central, llegar a colaborar en mayor cantidad de situaciones. Quería aclarar algo respecto a esto del Fondo de Ayuda Económica que Sonia mencionó. Existe un fondo por un decreto presidencial del año 95, que es el Fondo 891, que se creó por el caso Arias Uriburu. No se actualizó el monto, con lo cual a esta altura es prácticamente inexistente esta cantidad de dinero. De todos modos, estaba en la órbita del Ministerio de Desarrollo desde hace un par de años, es un fondo que administra CENAF, y que tratamos de que cuando recibimos un pedido de colaboración de la autoridad central para financiar algún viaje al exterior de alguna mamá o papá que tenga que recurrir a los fondos públicos, digamos, por no poder hacerse cargo de afrontar estos gastos, para concurrir, por ejemplo, a una audiencia o para viajar para que se ejecute una sentencia de restitución, la CENAF apoya estos pedidos iniciando un expediente especial. Entonces se pagan pasajes aéreos, viáticos. No es sencillo, pero tratamos de que salga. Y eventualmente se ha colaborado también, porque el decreto lo contempla, en alguna ayuda para financiar gastos para litigar en el exterior en algún proceso cuando el padre o la madre reclamante es argentino. Y bueno, respecto de los repatrios, la verdad que venimos trabajando un montón en este contexto de pandemia. Estos casos son situaciones donde no ha habido traslado ilícito ni retención ilícita, pero que los niños, niñas o adolescentes han quedado desprotegidos por diversas situaciones de vulnerabilidad, porque alguno de los padres quedó detenido, porque el otro progenitor estaba ausente, porque alguno falleció, porque fue trasladado por algún familiar y quedó desvinculado del resto de su familia, y en eso trabajamos mucho, también con otro equipo de Cancillería, que es la Dirección de Asuntos Consulares, y trabajamos con los organismos nacionales en las provincias de protección de derechos, ya sean representantes nuestros de CENAF en todo el país o con los organismos provinciales, ahí articulando, porque este trabajo sí es bien federal, para que se hagan las evaluaciones psicológicas, socioambientales, los contactos con los defensores del niño provinciales, todo lo que haga falta para propiciar el retorno de esos chicos, ya sea al argentino, o si bien se trate de niños o niñas extranjeras, para retornar a su país de origen.
Esto es como el eje de nuestro trabajo en repatrios, ¿no? En general, los trabajos con los repatrios son bastante más ágiles porque no suele haber causas judiciales complejas en el medio, ni litigio entre los padres, más bien son niños que están en un estado de máxima desprotección, no hay acá, como en los casos de restitución internacional, una disputa porque ambos padres quieren ser protagonistas, digamos, tras una ruptura de pareja en la crianza, sino más bien son chicos que a veces quedan bajo el sistema de protección de alguno de los países, en hogares, a veces en situación de calle. Bueno, las situaciones son muy variadas, muy diversas y muy graves, requieren atención urgente. Hemos tenido hace poco, en pandemia, chiquitos que quedaron en África porque su papá falleció en circunstancias que parecían de COVID y la mamá estaba acá en la Argentina. Bueno, la variedad de casos, chicos que viajaron con una beca a Estados Unidos y quedaron varados allí y tardaron 2 o 3 meses en retornar, niños que han vivido una situación de abuso mientras estaban con su mamá, por ejemplo, en algún país limítrofe, y entonces se agilizó el repatrio. Bueno, de eso se trata, ¿no? De colaborar al máximo, y en esos casos también en ocasiones la CENAF se hace cargo de algún tipo de ayuda posterior al retorno, aunque los pasajes en general están a cuenta de la Cancillería, que es quien apoya económicamente los pasajes aéreos para el retorno, o a veces terrestres. Muchas gracias, Patricia. La verdad que muy claro a todas y a todos. Bueno, yo para ir cerrando iba a agradecer a quienes están agradeciendo y poner un ejemplo más, en realidad para ensamblarlo con otro tema. Mientras que la escuchaba a Patricia me acordaba de una situación de una adolescente paraguaya que fue tentada por su madre para venir a la Argentina. La madre ya estaba acá, había formado pareja, y la madre le ofrece venir a la Argentina, le dice que acá había posibilidades de estudiar y de trabajar, y una vez que la chica estaba acá, la obligan a prostituirse, la explotan sexualmente. Esto digo como una de las situaciones que ensamblan los temas de restitución o de repatrio con la trata de personas, porque bueno, más allá de la intervención de la justicia federal y de que se lo encuadre como trata, después hubo todo un proceso de acompañamiento porque esta chica tenía familiares en Paraguay en condiciones de asumir el cuidado personal de ella y de que regrese a su país en definitiva una vez cumplidas las instancias por lo menos mínimas del proceso federal para que la madre y su pareja sean penados. Así que tal vez como tema es menos frecuente, pero bueno, quedo a disposición por si en algún momento quieren profundizar el de la trata de personas y el del estatuto de refugiados y solicitantes de refugio. Así que bueno, agradecerles de nuevo, no sé si alguien quiere agregar algo más, y si no, de mi parte estamos. Bueno, en nombre del colegio les doy las gracias. Nos comunicaremos seguramente con Eloisa, con los otros institutos, por el ofrecimiento que nos acaba de hacer Sonia. Es muy rico y siempre trabajar estos aspectos que nos dan también una perspectiva para la labor cotidiana nuestra. Es un honor. Así que gracias a ustedes por su tiempo y por el detalle de la explicación. Por mí, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chao, muchas gracias. Buenas tardes.